El presidente Gualberto Villazuel convocó a una reunión al ejército y a los civiles, presididos por Víctor Paz Estenssoro. En esta reunión, el presidente Villazuel pidió el apoyo del ejército a su gobierno. El ejército estaba dividido. Un 50% de los militares apoyaban a Villazuel y el otro 50% de los militares pedían su renuncia inmediata, porque había descontento en el pueblo, había descontento en los universitarios, en los maestros, en los estudiantes de secundaria, en el pueblo en general. Había descontento para que siga en el gobierno Gualberto Villazuel. Y tuvo una entrevista con Víctor Paz Estenssoro, que concluyó al Palacio de Gobierno acompañado por el diputado por Sica Sica, Alfonso el diputado le acompañó a Víctor Paz Estenssoro a la entrevista con Gualberto Villazuel. En esta entrevista, Víctor Paz, el presidente Villazuel, pidió la renuncia del 50% de los componentes del gabinete. Y el doctor Paz Estenssoro dijo: si eso ocurre, el partido del Movimiento Nacionalista Revolucionario va a ser perseguido por la oposición. Y Villazuel le dijo: eso no va a ocurrir mientras yo sea presidente de Bolivia. No van a ser perseguidos, van a seguir trabajando normalmente. No tiene que preocuparse en esa materia. Y en la entrevista que tuvo con Villazuel, acompañado de Alfonso Finot, dijo Paz Estenssoro: la crisis es política. Y Villazuel dijo: si la crisis es política, deben resolverse los problemas políticamente. Paz Estenssoro le dijo: no puedes, Gualberto, resolver políticamente teniendo al ejército en tus manos. Una venia tuya es suficiente para poner orden a las cosas. Y Villazuel le contestó: si la política es como tú lo entiendes, Víctor, confieso que no entiendo de política. En esas condiciones terminó la reunión en el Palacio de Gobierno. Y el pueblo estaba enfurecido. Los maestros, los universitarios, los estudiantes de secundaria, todos estaban enfurecidos y pedían la renuncia del presidente Villazuel. Llegó el 21 de julio de 1946, en que el pueblo, completamente descontento, irrumpió en el Palacio de Gobierno. Villazuel estaba vestido de civil en el tercer piso y dijo a la multitud que él era Alfredo, senador por Cochabamba. Era muy parecido
y el pueblo no le creyó. Le tomaron al coronel Villazuel y le arrojaron del tercer piso del Palacio de Gobierno que da a la calle Ayacucho. Le arrojaron y Gualberto Villazuel cayó muerto en la acera de la calle Ayacucho y tenía sus edecanes, su edecán Waldo Vallivian y su secretario privado Luis Uría de la Oliva, secretario privado, eran fieles a Villazuel, eran fieles, y Villazuel fue colgado en un árbol frente al Palacio de Gobierno, fue colgado y a su lado fueron colgados su edecán, que era fiel a él, Waldo Vallivian, y su secretario privado, Luis Uría de la Oliva, fueron colgados. Esta noticia inmediatamente trascendió a toda la República. En Oruro, en todas partes, dijeron el dictador, el tirano de Gualberto Villazuel, por haber fusilado a 20 ciudadanos sin forma ni figura de juicio, que había sido colgado el tirano. Todos estaban contentos, estaban alegres con esta medida que había ocurrido. Después, Víctor Paz Estenssoro se asiló en la Embajada de la Argentina y después de 100 días de asilo, custodiado por el nuncio apostólico de su santidad del Vaticano y la policía, que fue custodiado porque su vida corría peligro, también le estaban buscando a Paz Estenssoro para asesinarle. Él llegó al aeropuerto de La Paz y en un vuelo le llevaron a Buenos Aires. En Buenos Aires permaneció 7 años. El gobierno de entonces pidió que le internaran a Paz Estenssoro más adentro, porque él seguía haciendo labor proselitista en favor de su partido en contra del Supremo Gobierno de la Nación Boliviana. Le internaron en el Uruguay. En el Uruguay ya no podía hacer nada, no podía. Él estaba ahí 7 años. Después de 7 años llegó el 8 y el 9 de abril de 1952, en que las fuerzas civiles derrocaron al gobierno militar de entonces. El 8-9 de abril triunfó la Revolución Popular. Y esta noticia se comunicó a Víctor Paz Estenssoro, y Hernán Siles Suazo estaba en ejercicio del poder ejecutivo, y el aviador René Barrientos Ortuño viajó en avión a Buenos Aires para traer a Víctor Paz Estenssoro. Víctor Paz Estenssoro llegó a La Paz el 17 de abril de 1952 y desde el Palacio de Gobierno dijo su discurso: heroico pueblo de La Paz, heroico pueblo de Bolivia. Agradezco sinceramente al pueblo boliviano por haber actuado en el derrocamiento del gobierno de la oligarquía. Mis sueños más audaces
no me hicieron concebir esta terminante bellota de la rosca. No cabe duda que la rosca está completamente derrocada en Bolivia. Desde esta noche me pondré a trabajar para tratar de resolver todos los problemas que afectan al pueblo boliviano. Y el doctor Víctor Paz Estenssoro recibió la visita de dos personajes políticos que le visitaron en el Palacio de Gobierno y le dijeron que no era aconsejable que nacionalizara las minas de las grandes empresas mineras Patiño Fósil y Aramayo, porque podía, con aumento de impuestos a las empresas mineras, podía gobernar tranquilamente sin nacionalizar las minas. Paz Estenssoro estaba presionado por Juan Lechín Oquendo, que era líder de los mineros de Bolivia, y estaba presionado para nacionalizar las minas. Y contestó Paz Estenssoro: es posible que sea así, pero es una medida política la nacionalización de las minas. Si no nacionalizamos las minas, vamos a seguir riesgo. En poco tiempo, las fuerzas de la oligarquía nos han de volver a derrocar y tal vez nos han de asesinar, y tenemos que superar esa medida, y por eso es conveniente la nacionalización de las minas. Organizó una comisión formada por expertos en minería, en ciencias jurídicas, sociales, que hizo su trabajo, y el 31 de octubre de 1900